Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Begoña Rodríguez, soy la directora de BCC Innovation. Es para mí un placer estar hoy con todos vosotros y vosotras esta tarde presentando el quinto webinar de la iniciativa Talento Joven de la Gastronomía. Un encuentro donde hablaremos sobre el desperdicio alimentario y daremos voz a las nuevas generaciones que están destacando. Talento Joven de la Gastronomía es una iniciativa que busca reconocer a los jóvenes profesionales del sector, cuya actividad está marcando la diferencia dentro de la cadena de valor gastroalimentaria. Impulsada por Basque Culinary Center y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, queremos fomentar estos encuentros entre jóvenes profesionales como un espacio participativo de reflexión, de inspiración, basado en experiencias reales, con el objetivo común de visibilizar que hay un futuro en la gastronomía. Tenemos un panel excepcional esta tarde para hablar sobre ello, así que espero que disfruten. A continuación, cedo la palabra a don José Miguel Herrero Velasco, director general de Alimentos de España. José Miguel, por favor. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y es para mí un placer inaugurar este webinar sobre desperdicio alimentario y talento joven en la gastronomía. Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España en particular, nos preocupa mucho lo que es el desperdicio alimentario y sabéis que actualmente hay casi más de 1.300 millones de litros de alimentos que se desperdician anualmente. Y precisamente los jóvenes tienen mucho que decir porque sois los más concienciados con el planeta y sois los más preocupados por la sostenibilidad del planeta y nada más, más sostenible que el aprovechar los alimentos y el evitar el desperdicio alimentario. En ese sentido, pues estamos trabajando en una campaña que conocéis, Aquí no se tira nada, una campaña con el chef José Andrés, que lo que pretende es volver a recuperar el valor perdido de los alimentos, que nunca lo debieron de perder y que tenemos que volverlo a recuperar entre todos. Y también quiero significar la importancia del proyecto de ley que se está trabajando de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que próximamente aprobará el Consejo de Ministros y llevaremos a las Cortes para su aprobación este mismo año. El talento joven para el Ministerio de Agricultura es fundamental porque vosotros sois los que vais a dirigir el mundo y vosotros sois los que tenéis que convencer también a las personas que están en el día a día en vuestro entorno para que desperdiciéis menos alimentos y aprovechéis mejor pues lo que es las sobras de comida. Y creo que el panel que se ha preparado hoy desde el Basque Culinary Center es tremendamente inspirador, con personas que estáis trabajando desde las cocinas en ese aprovechamiento de los alimentos, lo cual pues os felicito y os animo a inspirar al resto de personas del mundo agroalimentario y de la gastronomía en particular a que tomemos ejemplo todos y que entre todos consigamos ese lema de aquí no se tira nada. Muchísimas gracias y deseo que el seminario sea tremendamente productivo. Buenas tardes a todos. Soy Blanca del Noval, investigadora del BCC Innovation, el centro de investigación en el Basque Culinary Center, donde de hecho, hace unos años publicamos un manual en base a descartes, ¿no? Y un poco es por lo que hoy tengo la suerte de estar aquí, dinamizando una mesa que voy a compartir con otros tres personajes que están haciendo un trabajo y una labor muy importante pues, en temas de evitar el despilfarro alimentario y sobre todo de divulgación y emprendimiento. Así que, doy paso primero a Fabián,
creador de la iniciativa del Club Que Aproveche. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Luego tenemos a Claudia Polo, creadora también de la iniciativa Soul in the Kitchen. Hola Claudia. Ahora sí. Ahora sí. Encantada de veros. Igualmente, aunque sea online. Y bueno, y por último, Beatriz Jacoste, directora de Kilómetro Cero. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, un placer teneros hoy aquí. La verdad que me gustaría empezar esta mesa un poco invitándoos a vosotros mismos a contarnos y compartir con nosotros qué estáis haciendo y un poco desde la perspectiva, ¿no? Cómo estáis cada uno de vosotros desde vuestros proyectos, vuestras iniciativas, ¿no? luchando o aportando al reto del despilfarro alimentario. Así que, pues, si queréis por el orden en que os habéis presentado, pues podéis pasar. ¿Está bien? Bueno, pues en mi caso, yo lucho contra el desperdicio alimentario desde hace más o menos unos 3 o 4 años, que fue cuando me di cuenta de algo que ha dicho yo creo que antes José Miguel, que es muy importante, de la relación entre la crisis climática que estamos teniendo y el desperdicio alimentario. Entonces, a partir de ese momento, me di cuenta de que prácticamente no había creadores de contenido en aquel momento que compartiesen ideas e inspiración para luchar contra el desperdicio y que la gente realmente no tenía ni idea si el tronco del brócoli se comía o no se comía, lo tiraba directamente a la basura, ¿no? O cómo conservar correctamente verduras y cosas así. Y entonces desde entonces me dedico a crear contenido basado en ayudar a evitar el desperdicio alimentario, con ideas, trucos, consejos y demás. Y desde el año pasado estamos también con la iniciativa del Club Que Aproveche, que es una membresía, en este caso de pago y privada, en la que las personas se apuntan para aprender a organizarse mejor en la cocina de forma completamente digital y donde les enseñamos pues, todas las bases para que puedan desperdiciar menos comida y tener una relación más sana con la cocina. Pues, Claudia. Bien, bueno, como me han presentado, soy Claudia, estoy detrás de un proyecto que se llama Soul in the Kitchen, en redes principalmente, aunque también en algunos eventos pues, físicos. Y un poco por la línea que introducía Fabián, yo tengo la suerte, y digo suerte porque la mayoría de las personas que hay detrás de la pantalla y que me siguen son personas muy jóvenes. Y algo que a mí me obsesiona y que me da mucha pena es un poco la pérdida de conocimiento y de echar horas, ¿no? en la cocina. Entonces, lo que intento y lo que comunico, pues más allá de enseñar pues, algunas recetas, ¿no? es a replantear un poco la manera en la que consumimos, la manera en la que cocinamos y entender que la comida es mucho más que solo ingerir alimentos y que todas esas decisiones que llevamos a cabo durante el día pues tienen determinadas consecuencias, ¿no? Entonces, en el momento en el que como consumidores pues tenemos información, tenemos conocimiento, pues podemos elegir. Un poco así, de forma muy general. Muchas gracias. ¿Y Beatriz? Pues yo represento Kilómetro Cero, que es una organización que está tratando de entender cuáles son los principales retos del futuro de la alimentación y apoyar las soluciones. Y yo creo que todos los que estamos aquí hoy sabemos que el despilfarro de alimentos es uno de los puntos críticos de la cadena agroalimentaria y que se desperdicia demasiado tanto en la parte del consumidor como a lo largo de toda la cadena. Entonces nosotros estamos intentando poner en contacto a las personas que están detrás de ese despilfarro, ¿no? Tanto desde el campo, la industria, las instituciones, pues todas las personas que pueden tomar una decisión para cambiar las cosas. En ese sentido, pues apoyamos, por ejemplo, a emprendedores que estén planteando soluciones contra este desperdicio, que puede ser desde la parte de retail, ¿no? Cuando en el supermercado se planifica erróneamente esa compra y se lleva pues, toneladas a la basura. Tanto con la parte agro, ¿no? o en industria, cómo se puede pues, reintroducir, revalorizar todos esos desperdicios. Entonces, al final hemos creado como varias acciones que atacan a diferentes públicos para ayudarlos a tomar mejores decisiones. Desde los niños tenemos programas infantiles, ¿no? en los que compartimos pues, estos retos y tratamos de concienciarlos. Programas más dirigidos a startups, donde invertimos en esas soluciones. Programas para industria. Entonces,
al final es un ecosistema, ¿no? que va a hablar con los diferentes agentes del cambio. Pues muchas gracias, Beatriz. Quería preguntaros un poco para arrancar ya la conversación, un poco cómo habéis observado, ¿no? Porque ya lleváis varios años trabajando en este mundillo, voy a decir, en este sector. Para los que nos están escuchando, ¿cuál ha sido vuestra perspectiva o vuestra... o cómo habéis observado, mejor dicho, vosotros el cambio desde que empezasteis a trabajar a hoy, ¿no? ¿Qué cambios habéis visto en el consumidor? ¿Ha habido una mejora? ¿Ha habido mayor interés quizá conforme más se han ido informando? Un poco cómo ha evolucionado eso para entender en qué punto estamos hoy. Pues me da igual, ¿eh? ¿Quién empieza o cómo queréis organizar? Hacemos, si queréis, al orden que Seguimos el orden, venga. Vamos allá. A la inversa, vamos allá. A la inversa. A la inversa, venga, me parece muy bien, Beatriz. Bueno, pues yo creo que sí que hay cada vez más notoriedad de estos temas y, por ejemplo, hasta en Netflix hay un montón de documentales que tratan estos temas, ¿no? Por tanto, la opinión pública yo creo que está cada vez más concienciada o al menos informada de estos temas. Y a nivel normativo, como ha introducido José Miguel, también se está esforzando mucho el Ministerio y también desde Europa en que este mensaje cale. Entonces yo creo que sí que estamos siendo como consumidores bombardeados con este tipo de información y que también va a haber una serie de agentes externos como son pues, la subida de precios de materias primas, ¿no? que afectan tanto a los hogares como a la industria, que va a hacer que, aunque no sea por una conciencia social y moral, nos vayamos a preocupar más por desperdiciar menos, un poco como sucedía pues, hace años cuando nuestros abuelos no se podían permitir desperdiciar alimentos. Total, yo creo como comenta Beatriz, es verdad que hemos tendido un poco en los últimos años a una tendencia en gastronomía y en alimentación, y pues diría que incluso global, pues de vuelta otra vez a lo local, vuelta al producto fresco, la moda de lo ecológico, con el riesgo de lo que conlleva y que todos, pues es un tema que también podemos tocar, pues el greenwashing aparece en alimentación y aparece en otro tipo de industrias, ¿no? Que es muy fácil también sumarse al carro porque es lo que se lleva y es lo que toca y es ahora lo que los consumidores piden. Entonces, esta tendencia está claro que sí que facilita pues que haya un espacio abierto para que esto exista, para que consumidores puedan acceder a ello, pero bueno, me gusta plantear siempre con el no quedarse igual solo en llevar la bolsa de tela, que parece que ya vas con la tote baja a comprar y has salvado el planeta, ¿no? Eso por un lado, y luego a mí es un tema que lo voy a dejar un poco abierto a ver qué os parece, pero como o cuando hablo, por ejemplo, con amigas o con gente de esto, hay una sensación a veces como de culpa o de no poder como llegar a hacer todas las cosas estas no bien o como si no soy vegana, compro todo local, llevo todo a casa, bueno, y que igual esa como pues culpa que como consumidores se nos ha metido encima no es solo individual, y eso también creo que es importante, sino colectiva. En eso también estoy muy de acuerdo con lo que dices, Claudia. Y sí que es cierto que respondiendo a la pregunta que nos hacía Blanca, yo igual que vosotras sí que veo un incremento de la concienciación en torno al desperdicio alimentario, pero dicho esto, creo que aún hay muchísimo por hacer, porque sí que es cierto que yo creo que ahora mismo todos los que estamos intentamos desperdiciar mucho menos, intentamos reducir nuestra huella a través de la eliminación del desperdicio, pero aún falta mucha concienciación en el nexo o en el vínculo de unión entre lo que es el desperdicio alimentario y la crisis climática. Y eso es algo en lo que incido porque, como estaban diciendo también antes, es cierto que nos preocupa mucho el tema del cambio climático, crisis climática y demás, pero como no existe ese nexo o ese vínculo lo suficientemente claro, como que le damos tiene otras consecuencias éticas el hecho del desperdicio alimentario y no tanto relacionado con el tema de la crisis climática. Entonces, yo creo que ahí hemos avanzado muchísimo
Yo veo un montón de creadores de contenido a día de hoy haciendo contenido para luchar contra el desperdicio. Muchas marcas que, como decíais antes también, se han sumado al carro, unas con más gracia que otras, en el sentido de que algunas pues, lo han hecho más por técnicas de greenwashing que por el hecho de que realmente lo lleven en ADN. No me voy a meter en eso, pero la realidad está en que yo creo que aún debemos incidir mucho más en, uno, buscar formas de comunicar ese nexo entre crisis climática y desperdicio alimentario, y dos, entender realmente por qué la gente desperdicia. Porque sí que es cierto que tenemos que, bajo mi punto de vista, diferenciar dos tipos de desperdicio. El primero, el que es generado por la industria y por la cadena alimentaria, que se genera desde que se produce el alimento hasta que ese alimento llega a la gestión de residuos, porque es toda la cadena completa, hasta la parte de desperdicio de alimento dentro de esa cadena en la parte de los consumidores. Yo, por ejemplo, me dedico más a la parte de los consumidores, a intentar que esos consumidores, pues oye, desperdicien menos y se sientan mejor a la hora de desperdiciar menos comida, pero hay que entender, bajo mi punto de vista, qué les mueve o qué hay detrás de ese desperdicio alimentario, porque muchas veces es una falta de organización, falta de conocimiento, y yo creo que ahí se puede dar mucha tralla, y si no, decidnos por el chat, porque seguramente los que estáis aquí también sois todos consumidores, espero que todos seáis consumidores y comáis comida y no desperdiciéis, así que me gustaría verlo también, porque es cierto que yo creo que falta ahí un poco más de info. Y un poco justo, ¿no? Alineando a lo que habéis empezado a comentar, que son al final los retos, ¿no? O sea, un poco cómo hemos evolucionado y qué retos os habéis encontrado a día de hoy. Habéis mencionado, hombre, la problemática del greenwashing, que quizás eso está ligado un poco con la necesidad ahora, el reto de comunicar bien, de que el consumidor esté bien informado sobre lo que consume para que no caiga, ¿no? En ese greenwashing. Hemos mencionado también, Fabián, el tema de un poco hacerles, o sea, comprender nosotros mejor por qué, ¿no? Por qué se cometen esos fallos a lo largo de la cadena de valor para poder bueno, proponer soluciones. Y también, o sea, justo un poco ligado a eso, me gustaría preguntaros qué otros retos a lo largo de vuestro trabajo y proyección, ¿dónde identificáis vosotros los mayores retos a la hora de evitar justo este despilfarro? Personalmente, trabajando en temas de investigación, hay muchas ideas, muchas soluciones, ¿no? Pero muchas veces hay que preguntarse bien o sea, por qué se produce para ir a la raíz del problema. Pues Fabián, yo creo que ha mencionado algo referente al consumidor, que es la falta como de datos, ¿no? De por qué se genera este despilfarro, y es aplicable también al resto de la cadena, ¿no? Faltan, yo creo, datos para que entendamos en qué puntos es más crítico y por qué se produce y qué se podría hacer. Yo creo que nos podemos apoyar muchísimo de herramientas, ¿no? Tecnológicas que nos permitan entender pues el flujo de esos alimentos. Entonces, la planificación es clave a lo largo de toda la cadena. O sea, desde un restaurante cuando haga sus pedidos hasta un supermercado que entienda por qué siempre está tirando los arándanos, hasta el agricultor que pueda incluso predecir la demanda y entonces reducir pues, la producción de ciertos alimentos que va a verse obligado a tirar. Entonces, planificación y datos yo creo que está en la base de todo. En cuanto a por qué no se innova más para reducir ese desperdicio, ¿no? Pues en las primeras partes de la cadena, muchas veces hay poco margen. Es decir, si pensamos en el mundo agro, y una sandía al agricultor le cuesta de producir 12 céntimos y luego lo tiene que vender a 8, pues evidentemente tiene margen cero para innovar y, por ejemplo, revalorizar sus desperdicios, ¿no? Imaginaros que tire toneladas de sandías al año y le digamos, podéis hacer zumo con esa merma que tenéis, pero esa innovación, ¿no? Esa revalorización de desperdicios conlleva un coste. Y muchas veces en el mundo agro no se tienen recursos para asumir ese sobrecoste. También retos relacionados con normativa, es decir, por seguridad alimentaria a veces es demasiado conservador y, por ejemplo, la fecha de caducidad es demasiado conservadora y nos obliga a tirar alimentos cuando aún están perfectos para el consumo, o no se permite donar
ciertos alimentos que ya hayan estado elaborados cuando están perfectos para el consumo. Entonces es un problema pues, que tiene aristas todas y sí que tenemos claro que hay que hacer algo al respecto, porque no estamos tirando a la basura la manzana, sino todos los recursos que van con ella, es decir, la tierra cultivable, el agua, el trabajo del agricultor, la distribución. Entonces hay que hacer algo y hay que eliminar barreras. Total, o sea, como dice Beatriz, o sea, primer punto, información y transparencia, porque también es muy clave, ¿no? O sea, como en toda la cadena y que todas las personas que formamos parte de ella tengamos acceso y podamos como, pues, ser conscientes de cuál es la realidad en todos esos puntos. Y a mí una cosa que también me parece interesante es hablar como de accesibilidad, o sea, porque al final... estamos puntualizando todo el rato, ¿no? Como consumidores, pues tenemos el poder de elegir consumir en unos sitios o en otro. Está claro que quienes podemos hacerlo vamos a intentar optar por ese tipo de propuestas pues que fomentan o que intentan trabajar de forma más sostenible, pues reduciendo gasto, reduciendo desecho, pero hay una gran parte de personas que consumen todos los días que no van a poder acceder a eso. Hay personas que en su barrio, por las condiciones en las que viven, solo pueden ir a hacer la compra a un supermercado, ¿no? Entonces, plantearse, como decía Fabián al principio, por qué la gente consume como consume y cómo esas personas acceden a su alimentación, me parece también una pregunta interesante. Yo sumando a lo que estabais comentando, yo creo que al final, para mí, me había apuntado aquí algunas cosas, pero escuchándoos voy a modificar un poco lo que tenía apuntado, porque sí que es cierto que creo que al final todo confluye, bajo mi punto de vista, en volver a darle el valor que realmente merece el producto. Yo creo que ahora mismo vivimos en una falsa sensación de abundancia y de producto ilimitado cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a cualquier sitio, en el que de repente, dada la gran oferta que hay, cualquier producto se reduce prácticamente su valor a cero. Y para mí eso es un problema que deberíamos intentar resolver de la mejor manera posible, dadas las circunstancias y el mundo en el que vivimos, ¿no? El hecho de no dar valor a los alimentos hace que esos alimentos, como no tienen valor, se desperdicien sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, estaban comentando incluso por aquí por el chat, que me ha parecido muy interesante, cuando nosotros damos valor a los alimentos y cuando nosotros empezamos a ver que esos alimentos han tenido un esfuerzo detrás, un esfuerzo de cultivar, un esfuerzo para que esa tierra sea fértil, un esfuerzo detrás del transporte. Ha habido una cantidad de esfuerzo brutal que la gente no ve, ¿no? Llega al supermercado y de repente vemos que en el supermercado esa pera que tanto esfuerzo ha conseguido, ha necesitado para estar, tiene una mancha. Y como tiene esa mancha, ya no la queremos porque es imperfecta. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que descartemos fruta o verdura por el hecho de que sea imperfecta o por motivos estéticos, me parece algo que es muy importante de cara a poder educar al consumidor y que el consumidor vea que aunque nos han educado en un mundo en el que todo tiene que ser perfecto, las manzanas brillan y las zanahorias tienen un tamaño estándar, el campo y la naturaleza nos enseña que la imperfección también es muy importante. Y, como bien decían antes, el esfuerzo ha sido el mismo para cultivar una fruta imperfecta que una fruta que nosotros consideramos estéticamente correcta. Entonces creo que es un punto importante. Y luego también otro punto que a mí me gustaría tratar dentro del reto, ¿no?, de cara a mejorar es la gestión de residuos dentro de casa. Porque esto es algo de lo que prácticamente nunca hablamos. Solo hablamos de gestión de residuos cuando hablamos de reciclar, pero la gente lo tira todo a la basura sin más. Y muchas veces, si consiguiésemos mejorar esa gestión del orgánico o incluso buscar formas para utilizar el orgánico dentro de casa sin que llegue a vertederos y sin su posterior emisión de metano y otros gases, quizás sí que estaríamos ayudando en esa parte final de la cadena de producción, a través de compostadoras en casa, pero que realmente sean útiles. Y yo creo que ahí hay una oportunidad muy, muy guay. Me gusta un poco los dos puntos que he tocado, porque el último une mucho con lo que Claudia mencionaba, ¿no? De no gestionar esto de forma individual, de forma de consumidor, sino de forma de comunidad, ¿no? ¿Qué sistemas o qué formas de nuevas conexiones entre la comunidad se pueden generar para proponer cosas, ¿no? Que no solamente nazcan de personas, ¿no? O
instituciones también entendidas como individuos, ¿no? O sea, como unidades aisladas. Y luego voy a rescatar esta idea que habéis estado mencionando sobre el coste, el valor de las cosas, porque quería poner esto sobre la mesa hoy, ¿no? Porque cuando se habla del coste de evitar el despilfarro, yo he escuchado comentarios de todo tipo, ¿no? De que la gente piensa que es muy caro evitarlo, ¿no? Pero cuando hablamos de caro, valor, siempre nos referimos como al coste, ¿no? Bien decía Fabián, cuando vamos al supermercado y o sea, tristemente, ¿no? Lo que nos pone de manifiesto en realidad es el precio, ¿no? Y damos el valor directamente de un producto al precio. Entonces, me gustaría que simplemente, es una pregunta totalmente abierta, pero me gustaría que reflexionemos sobre cuál es el coste real, ¿no? de desperdiciar o, por el contrario, el beneficio de usar esos despilfarros a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Tanto a nivel social como medioambiental, ¿no? E incluso yo me atrevo a decir que económico a largo plazo, porque quizás, sí, esa manzana a €1 nos es barata en el momento de comprarla, pero qué consecuencias también socioeconómicas y ambientales nos podría acarrear, ¿no? Un poco qué habéis identificado y qué casos os habéis encontrado, ¿no? Así que... Total, Beatriz hacía un apunte con lo del precio de la sandía, que es muy difícil implementar en el sector primario, por ejemplo, valor o innovación o tecnologías pues para fomentar este tipo o de procesos que utilicen recursos de otras industrias. Está claro que eso es muy caro, son industrias o son tecnologías que implementarlas, pues está claro que parece que de primeras no sale rentable, ¿no? Es un poco el problema de estar planteando este tipo de soluciones a corto plazo. Pues es mucho más rápido deshacerte de tu sobreproducción de sandía si la quemas o si la tiras a la basura, ¿no? Que si intentas asociarte con una empresa o implementas una tecnología. Bueno, es caro. Está claro que al agricultor le va a costar muchísimo implementarlo por sí, pero podemos plantear cómo otras instituciones pueden facilitar esas ayudas para ese tipo de proyectos, ¿no? Y vamos, yo la pregunta al consumidor, a la gente que nos escucha, de realmente si apuntamos en un cuaderno lo que vale, lo que tiramos a la basura o que se nos ha puesto malo o que dejamos en la nevera y que acaba sacando moho y lo tiramos, de verdad es muchísima, muchísima pasta, mucho más de lo que creemos. Sí, en esa línea yo me he apuntado en una chuleta cuánto tiran los españoles a la basura, ¿no? De su bolsillo y según esta fuente 250 euros al año, entonces una familia está tirando como 1.000 euros al año directamente por comprar mal, ¿no? Y tirar esos alimentos a la basura. Pero yo sí que estoy viendo que cada vez este tipo de herramientas contra el desperdicio se relacionan más a ese ahorro, ¿no? Por ejemplo, la tecnología de Winnow o LeanPath, que algunos de vosotros que estéis más en cocina os puede sonar, lo que hacen es ayudar al cocinero a entender qué está tirando para pues replantear sus compras y su cocina, ¿no? Entonces esta inteligencia le ayuda económicamente a decirle, oye, estás gastando tanto porque estás tirando estos alimentos y podrías rediseñar tu menú y ahorrarte esto. Lo mismo en retail. Wasteless es una de las empresas con las que trabajamos, ¿no? Ellos tienen precios dinámicos para el supermercado, para que cuando un alimento se esté acercando a su fecha de caducidad, pues sea más barato y que sea muy automatizado, porque actualmente pues tiene que ir alguien del supermercado a poner la pegatina de bajada de precio o lo que sea, pero que esto sea simplemente por el hecho de que esté más cerca de su fecha de caducidad, que sea más barato. Entonces está directamente relacionado con fomentar un ahorro, que yo creo que es una estrategia bastante inteligente para promover esto. Sí, tal cual. Yo creo que también que en ese sentido lo que decíais de la pasta que se deja la gente tirando comida, no es consciente la gente de la pasta que hay ahí detrás, ¿no? Es más, a mí siempre me gusta decirles cuando empiezan en el club o en Instagram o en YouTube, es
Vamos a hablar de un problema invisible que todo el mundo quiere evitar, que nadie ve, que es la basura. Entonces, durante unos días, no te pido más de 5 días, compra una bolsa de basura transparente o una que tengas en casa y en vez de meterla debajo del fregadero, la tienes en algún sitio más o menos visible. Y vas viendo todo lo que vas acumulando y todo lo que vas poniendo, solo de orgánico, no me metas otras cosas. Al final es cuando te das cuenta de todo lo que realmente puedes utilizar y que estás tirando a la basura y que has tirado o por desorganización o por pereza o por falta de conocimiento. Volviendo a lo que preguntaba Blanca al principio, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, para incluso darle un poco más de valor a esos productos? Yo creo que se basa mucho en contar historias. Fíjate que a lo mejor es un poco abierto y es un poco así como de los mundos de Yuppie, pero cuando lo ponemos en perspectiva nos damos cuenta de que no tanto. Si nosotros vamos al supermercado y lo único que vemos es una manzana y el precio, lo único que compramos es una manzana y el precio. Pero si incluso desde pequeños, esto es una labor yo creo que de largo plazo, no de un día para otro. Si conseguimos explicarles y enseñarles que el esfuerzo que hay detrás de haber plantado esa manzana es suficiente como para que esa manzana valga el precio que realmente vale, creo que vamos a hacer un esfuerzo enorme en concienciación y que a medio y largo plazo se va a acabar notando. Entonces, el hecho de contar historias y de enseñar cómo los agricultores la cultivan, de llevar a los niños al campo, de que vean realmente de dónde sale un garbanzo, que no sale de un paquete. Ese tipo de cosas al final nos ayudan, yo creo que es como un poco de círculo virtuoso en el que no solo nos ayudan a luchar contra el desperdicio alimentario, sino a valorar más nuestro producto, a conseguir un producto más de kilómetro cero y que ese kilómetro cero se revalorice y a conseguir, pues yo creo que una dinámica mucho más sostenible para todos. O sea, lo que no puede ser es que como no estamos valorando lo que realmente tenemos en el supermercado y el producto que tenemos, nos da igual que venga de Perú, de China o de donde sea, mientras el precio sean 30 céntimos. Entonces, todos esos costes, que son costes invisibles, quizá no son visibles a corto plazo para nosotros o quizá no son visibles directamente, pero están ahí y yo creo que tenemos que ser conscientes de todo eso. Claudia, había levantado la mano, no sé si no. Sí. Sí. Que se me ha ocurrido otra cosa, que es que algo que me parece muy curioso, porque lo que voy a decir parece muy, muy evidente, pero realmente no lo es. Y es que a nivel de sector o a nivel de cadena, cada sector o cada industria parece que solo puede trabajar o ser como individual, ¿no? Y se nos olvida y yo creo que eso Beatriz seguro que puede poner ejemplos reales que están ocurriendo ahora, es que puede haber un intercambio entre distintas industrias, puede haber un intercambio entre distintos sectores y que, bueno, igual el productor de sandías como no puede pues hacerse cargo de ese exceso de producción, pero otra industria de, me lo invento completamente, zapatos, por ejemplo, pues resulta que igual puede. Entonces, abrir un poquito más la mente, plantear que igual podemos hacer conexiones mucho más transversales entre industrias y facilitar ese tipo de intercambios entre personas que trabajamos en distintos sectores, ¿no? Yo creo que el abrir diálogo y no quedarnos siempre en el cómo los cocineros hacemos contra el desperdicio alimentario. Pues es que igual hablando con otras industrias que saben sobre otro tipo de temas o que pues igual no tienes que hacerlo tú, pero puede hacerle otro, creo que es importante. Sí, yo creo que cada vez más se es consciente de que solos no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y que tenemos que trabajar en ese concepto como de polinización cruzada, ¿no? De que las sinergias entre actores diferentes pues nos dan más que uno más uno, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos creado un programa en el que startups pueden trabajar con industria y usar, por ejemplo, sus instalaciones para hacer una prueba piloto y todo este tipo de sinergias, ¿no? O industrias, trabajar entre ellas mismas para no solapar y doblegar esfuerzos, sino pues acelerar esa transformación que, como decía, no vamos a llegar a tiempo si queremos hacerlo solos. Totalmente. Y me gusta porque han ido saliendo como, no sé si oportunidades o puntos en los que es importante trabajar. No hemos dicho educación,
hemos dicho generar casi marcos estratégicos, ¿no? O sea, para dejar de trabajar o de actuar de forma individual, generar marcos que nos permitan de alguna manera pues generar más conexiones y tener incluso una visión más estratega de la situación, ¿no? Para identificar bien la problemática. Y aterrizando un poco, me gustaría quizás para compartir a los oyentes que, o sea, en vuestra experiencia, digamos, en el recorrido que ya habéis tenido, que ya habéis mencionado bastante, sobre todo Beatriz, casos de éxito en temas de startup y en empresa, pero ¿habéis identificado fuera de España casos de éxito que nos inspiren o que quizá motiven a otros a implementar esas iniciativas o incluso, bueno, a adaptarlas a la problemática que tenemos aquí? Si queréis compartir ideas, iniciativas o incluso que no existan, digamos, inspiración un poco para proyectarnos, ¿no? Un poco hemos identificado la problemática que hay hoy, cómo deberíamos de ir, pero ahora cómo, hacia dónde o cómo podríamos generar el cambio. Pues, Beatriz, ¿le quieres dar tú o...? No, empieza tú, Fabiana. Yo solo voy a dar una idea muy simple, pero que la vi hace un par de meses y me pareció magistral y me gustó muchísimo. Que es que, claro, o sea, bueno, nadie piensa, ellos sí que han pensado. ¿Qué pasa en una cafetería cuando nosotros nos tomamos un café? ¿Qué pasa después con esos pozos del café, ¿no? ¿Dónde acaban? Es una industria enorme, la industria del café, y en concreto la de las cafeterías dentro de la restauración. Y hacemos una infusión del café, ese café pues se toma, pero luego los pozos, que representan el 98% de lo que sería el café, pues se acaba tirando a la basura. Bueno, pues vi una empresa que, si no recuerdo mal, era estadounidense, luego os pasaré, si queréis, el nombre, que lo que hace es aprovechar esos pozos del café. Yo es que soy un poco friki de estas cosas, entonces luego ya me cortáis cuando queráis o me dices, alguna de las dos, Beatriz o Claudia, me dice, che, ya está. Pero lo que hacen es aprovechar esos pozos del café para alimentar una red de micelio. Entonces, el micelio al final, no sé si lo conocéis o no, son esas redes fúngicas, ¿no?, que están por debajo de la tierra y que conectan unos hongos con otros. Entonces, ayudan a alimentar de forma pues, exponencial estas redes de micelio. Se alimentan concretamente de esos pozos de café que tienen que ser recolectados en las primeras, creo que 72 horas. Y entonces, en ese momento lo que consiguen generar son setas ostra, que son unas setas relativamente caras, que de otra manera pues, el proceso sería mucho más engorroso y que gracias a los pozos de café pues, se genera una sinergia muy heavy. Entonces, me parece una empresa muy chula y una idea muy chula para compartir, porque sobre todo nos abre la mente, lo que decía antes Claudia, ¿no? El hecho de decir, ostras, es que quizá con pozos de café no solo podemos abonar las plantas, sino que se pueden generar otras historias. Por ejemplo, se pueden hacer materiales, por ejemplo, ya existen las mochilas o los bolsos hechos de micelio. Una serie de alternativas alrededor que nos hacen replantearnos cómo lo que en un principio era desecho se convierte en algo que la gente busca o necesita. Sí, ese es un ejemplo buenísimo. Yo conozco una startup que se llama Fungi Espresso, que hace exactamente... ¡Ah, qué guay! Y ya si fermentas los hongos estos, ya tienes hasta un filete, vamos, con fermentación de precisión. Así que vamos, podemos hacer cosas muy, muy chulas. Sí, yo una más a nivel consumidor. Está, por ejemplo, Plant Jammer, que hace algo que todos diremos, yo quiero usar eso, que es con lo que tienes en el frigo te recomienda que puedes cocinar. Yo suelo tener poquísimo, entonces lo tiene difícil el algoritmo, pero si tienes un par de cosillas, algo puedes sacar. Y tienen, por ejemplo, una colaboración con Thermomix y entonces es para aprovechar lo poco que tienes por si no tienes creatividad culinaria, ¿no? Que cabría fomentarla. Luego otra para extender la vida útil, por ejemplo, de la fruta y verdura, porque para evitar estas ceras, ¿no?, que hacen que la manzana parezca la de Blancanieves, que eso muy saludable no es y no da mucho sabor tampoco al alimento en sí, pues hay un par de empresas, una de ellas se llama Apeel,
y otra Polynatural, y son internacionales, pero trabajan también en España. Y es al final como si fuera un spray orgánico para que, por ejemplo, los frutos rojos que duran poquísimo, duren muchísimo más y evitemos desperdiciarlos. Os cuento un par más. Uno que es una etiqueta inteligente, se llama Mímica, y lo que hace es volverse rugosa cuando el alimento ya no esté apto para el consumo. Es decir, una botella de leche, por ejemplo, en lugar de guiarnos por la fecha de caducidad, que muchas veces es demasiado conservadora, podemos simplemente tocar la etiqueta y cuando ya esté rugosa ya sabemos que a nivel pues, gases y salud no va a estar bien. Pero vamos, nos pide que no hagamos caso de las fechas de caducidad. Y luego a nivel, por ejemplo, más industrial, hay una que se llama Benvirotec y convierte productos orgánicos, o sea, subproductos, merma, en un material como plástico, ¿no? Como un bioplástico. Así que hay un mogollón de innovaciones. Nosotros hemos ido como juntando una red de embajadores, de gente que hace este tipo de cosas, para lo que decíamos antes, para que hablen entre ellos y aprendan más rápido y puedan pues, tener impacto más grande, ¿no? Necesito que me los presentes, Beatriz, qué pasada. Sí. Ahora ponemos la web con todos y ya veréis qué gente más espectacular, ¿no? Qué guay. Yo a nivel un poquito más macro, hay una fundación que seguramente a muchos os suene, que es Ellen MacArthur Foundation, que a nivel de recursos en YouTube tienen charlas espectaculares con gente muy top, hablando de temas muy interesantes, y tienen en su web también muchísimos recursos. Yo para alguna investigación los he usado, en donde entiendes muy bien cómo las industrias funcionan y cómo pueden... Uy, que se me cae la botella de agua. Y cómo pueden establecerse este tipo de vínculos circulares, ¿no? Entonces creo que tienen plantillas, tienen recursos audiovisuales. Es bueno, muy interesante, por si alguien quiere echarle un vistazo. Puedo pasar por aquí la web ahora también, si no en el chat. Muy bien. Y bueno, también os animo, así haciendo un inciso, de que estáis compartiendo muchas cosas en el chat, así que no perdáis mucho tiempo para no perderos los enlaces y demás que estáis compartiendo. Y luego un poco, así ya como cierre, ¿no? Habéis hablado también de productos locales y a mí me gustaría como hacer un inciso en casi una valoración personal, ¿no? De la importancia de muchas veces para evitar el despilfarro, una de las mejores cosas que hay es acortar la cadena, ¿no? Porque cuanto más larga sea esa cadena, evidentemente más oportunidades de despilfarro va a haber. Y me gustaría como preguntaros, ¿no? O sea, ¿qué oportunidades dentro de este pequeño inciso que he hecho o ventajas destacaríais en el uso, ¿no? de usar alimentos de España, de usar alimentos locales frente a los de otras industrias, justamente para evitar, ¿no? Y hago pues eso, ¿no? El tema de acortar la cadena, evidentemente, o incluso facilitamos casi que esas sinergias, ¿no? Al tener los actores más cerca podemos generar esas comunidades de las que Claudia ha hablado y que tanto me ha gustado. Y bueno, un poco que compartáis con nosotros esa idea, ¿no? ¿Qué ventajas o por qué animaríais a consumirlos? Total, yo como dices, el primer punto es eliminar intermediarios o reducir intermediarios en esa cadena desde la persona que consume a desde que se produce, o que se puede hablar muchísimo antes, de dónde viene esa semilla, de que, bueno, esto es muy interesante. No estamos utilizando razas autóctonas, semillas locales. Este es un tema además también, bueno, indirectamente relacionado con el desperdicio alimentario, pero también es importante. Y yo siempre abro un poco la pregunta de: ¿podrías ponerle nombre o cara a todas las personas que hay detrás de lo que te estás comiendo, ¿no? Pues si pudieras, pues mejor. Entonces, bueno, y es mucho más satisfactorio para uno y para donde compras, pues poder comprar directamente a un productor de verdura, que le vas a ver la cara, que vas a ver cómo trabaja y sobre todo, bueno, aquí hay una cosa muy interesante, estoy yéndome un poco por las ramas, pero bueno, si un productor está trabajando en su campo todos los días, meses, produce y bueno, vende su verdura, no sabe dónde llega,
no sabe cómo está, quién la va a consumir, si se va a tirar o no. Yo creo que es una manera muy triste de deshumanizar el trabajo de una persona, ¿no? En cambio, si esa persona igual va a vender su producto y quien se lo compra, que también se lo compró la semana anterior, le dice, oye, estaba buenísimo, no te puedes ni imaginar qué bien me ha salido, pues ahí hay un valor emocional súper importante también que hace que esto se mantenga activo, ¿no? Entonces, yo creo que esa emoción es una cosa muy bonita, un poco romántica, pero que creo que es importante también tener en cuenta. Bueno, en cuanto a lo de la emoción, sí, lo comparto totalmente y yo creo que en la cocina también ocurre un poco eso, ¿no? Si el cocinero está expuesto a ese feedback positivo del consumidor, pues estará mucho más satisfecho con su trabajo. Yo creo que con la pandemia, vamos, los números decían que queríamos apoyar a la recuperación de nuestro entorno más cercano, ¿no? Que volvíamos un poco a las tiendas de barrio y a mí me gustaría que eso no se perdiera, ¿no? Que no perdiéramos la conexión con las personas a las que conocemos, ¿no? Y que además ese alimento va a ser mucho mejor para nosotros a nivel organoléptico. Seguramente si no ha tenido que viajar tanto, lo han recogido en un punto de maduración más óptimo y va a estar más rico, y entonces a nivel salud también va a tener unas propiedades nutricionales superiores, a nivel de sostenibilidad va a tener menos emisiones porque no viene de la otra parte del mundo, y a nivel economía, ¿no? como país afecta bastante, y lo que decía al principio en cuanto a que los agricultores se ven muchas veces obligados a tirar sus producciones, sus cultivos, porque importamos, pues por ejemplo en Valencia, que en kilómetro cero está en Valencia, naranjas del norte de África, teniendo aquí campos que no recogen las naranjas porque no compensa, ¿no? A nivel rentabilidad. Entonces, es un sistema que tiene poco sentido y yo pues desearía que siguiéramos queriendo recuperar la economía de nuestro entorno, y que además va a estar más rico, que a nivel gastronómico es lo que más nos va a importar al final. Estoy también muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Beatriz, porque al final, yo para mí lo que le diría a la gente es, oye, imagínate que estás en el siguiente escenario. Estás en tu casa, ¿no? Y tienes a tu vecino que cultiva, que tiene unas gallinas y que pone unos huevos y acaba de cultivar fresas, porque está acabando ahora la temporada. Te pone en cada semana en la puerta de tu casa, enfrente, pedazo lujo que tienes tú ahí, una cestita con un montón de frutas, verduras y los huevos. De repente tú llegas a casa y coges eso, y tu pareja o alguien de tu familia o un amigo te trae las mismas fresas, pero cogidas abajo de un supermercado de estos que abren 24 horas, envuelta en plástico y demás, y te la pone delante. Mi pregunta es, ¿tú qué vas a valorar más? ¿Las que tienes de tu vecino o las que han venido en esa bolsa de plástico que están del supermercado abajo? Pues obviamente las de tu vecino, o por lo menos yo lo valoraría más. Es lo que ha dicho Claudia de le pones cara a todas las personas que hay detrás de esas fresas o de esos huevos. Pues exactamente lo mismo. O sea, para mí el hecho está en conseguir tener esa sensación de cercanía y esa sensación de honestidad cuando estás comiendo un producto. Cuando nosotros ponemos, es que soy un poco pesado con esto, pero cuando nosotros ponemos el valor en el producto, nos damos cuenta de la importancia que tiene ese producto. Y cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene el producto, es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene que se críe o se cultive lo más cerca posible de donde nosotros estamos. Porque el producto no solo nos alimenta, nos cuenta una historia. Y para mí eso es lo mejor. Que tú puedas estar por la tarde merendando unas fresas y que de repente, mientras te comas la fresa, te des cuenta y reconozcas todo lo que hay detrás de esa fresa. Que puede parecer un poco filosófico, pero realmente es que es así. Entonces, para mí, el hecho de que tú puedas reconocer las historias que hay detrás y, sobre todo, te sepan de una forma diferente, aunque sea solo a nivel subjetivo, porque a lo mejor la fresa organolépticamente es muy similar o tiene los mismos sabores, pero aunque sea un poco subjetivo, para mí ya es suficiente para poder comprar en un producto mucho más local. Y además, también, otra cosa importante que yo no era consciente hasta hace un tiempo, pero que me di cuenta, por ejemplo, viajando a la Comisión Europea, que yo esto no lo sabía, es
la cantidad de controles, por ejemplo, que se pasan en países europeos, concretamente en España, que cuando vienen de fuera, por ejemplo pasa con las mieles, no existen ese tipo de controles y no sabemos exactamente de dónde vienen o cómo vienen. Entonces, para mí, como consumidor, el hecho de consumir producto local es ese extra que de otra forma no tendría. Vuelvo a hacer hincapié en que es importante plantear, o sea, que me quito la mano de aquí, qué hacemos y cómo llega este tipo de comida a las personas que ni tienen tiempo, energía, de plantearse qué ocurre detrás de una fresa. O sea, totalmente de acuerdo con Fabián, pero se nos quita un poco a veces de la mente, pues, que hay personas que trabajan 10 horas al día, tienen 4 hijos y viven en un barrio de extrarradio donde no llegan las cestas de consumo. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese tipo de comida también les llegue a ellos? Sí, no totalmente. hace falta responderlo ahora, ¿eh? Es como la Pero- cuestión está ahí. Sí, sí, yo creo que el ratito que hemos compartido hoy, más que para dar la solución, ha sido para generar, ¿no? Más preguntas y casi que más líneas de trabajo y de investigación para todos. Quisiera ahora aprovechar unos minutillos para dar la oportunidad al público de hacer sus preguntas. Mi compañera ahora va a entrar a plantearlas, porque hemos tenido unas cuantas. Sí, buenas tardes a todos. Hemos estado durante toda la sesión compartiendo todo el mundo sus opiniones y la verdad que la gente ha participado muchísimo. Os queríamos en primer lugar dar las gracias por ello. Y a continuación voy a aprovechar para, así a modo resumen, lanzar 2 preguntas teniendo un poco en cuenta todo lo que se ha venido comentando por el chat. Y la primera de ellas sería si tenéis alguna herramienta que os ayude a medir y a evitar el desperdicio alimentario. A nivel personal, por ejemplo, pues las aplicaciones que seguro conoceréis, tipo Too Good To Go o estas. Luego a nivel cocina, como decía, la de Winnow o Leanpath son bastante útiles. Y la que mencioné, la de Plant Jammer, para saber cómo puedes cocinar con lo que tienes en el frigorífico. Uh-huh. Total, yo creo que es importante también una vuelta a métodos y técnicas muy tradicionales que llevan haciéndose un montón de tiempo, que servían para conservar alimentos en casa de la forma más casera y fácil que hay, pues que embotar, fermentar, encurtir, escabechar, ¿no? O sea, pues todo este tipo de técnicas que ahora compramos en un supermercado y que no sabemos cómo se hacen, pero que tú puedes aplicar a todos los alimentos que tienes seguramente en tu nevera, ¿no? Entonces, a revisar un poco ese manual de la abuela y aprender también a hacerse preguntas, que es un poco dónde va la cosa. Si no nos hacemos preguntas, nunca va a haber problemas. Entonces, a preguntarse más lo que comes, cómo se come. Para mí es clave también. Yo, mi herramienta favorita es el menú semanal. Yo sé que es una cosa como muy evidente y muy obvia, pero cuando la gente tiene un menú semanal y aplica ese menú semanal, yo tengo comprobado que el desperdicio alimentario se reduce muchísimo. Entonces, cuando hacer un buen menú semanal, adaptado a las personas que seáis en casa, gustos, intolerancias, necesidades, para mí es la primera parte y una de las piezas más clave para organizarse en la cocina y desperdiciar menos. Tenemos una preguntita más y yo creo que va a ser un poco a modo cierre. Nos preguntan si podríais darles algún consejo o técnica de aprovechamiento de alimentos que aplicar, por un lado, a nivel pues personal en el hogar y pues tanto reduciendo residuos como haciendo la compra y demás, y ya hablando de una gran escala en el sector de la hostelería, restaurantes y demás, un poco en esos 2 ámbitos, como algún consejo que daríais para el tema abordado hoy, para poder así hacer una conclusión de cierre. Pues le doy yo mismo. O sea, a nivel de hostelería, gran consumo y tal, yo siempre les diría a la gente que cuando vayan a un restaurante y les sobre comida, pidan para llevar. Que no les dé vergüenza el tema del pedir para llevar y que no lo vean como algo, yo qué sé, es que hay muchas ideas también que se han quedado como en el colectivo ya de antes y cuanto antes se eliminen mejor. Entonces, siempre que pidan para llevar, y igual en la frutería y demás, que siempre pidan fruta y verdura imperfecta antes que tal, porque yo creo que es una forma también de incentivar ese cambio de tendencia. Y por otro lado, en casa, bueno, pues un poco relacionado con lo que decíamos antes, por un lado el
el tema del menú semanal, pero por otro lado, para mí, la aplicación de la creatividad. Es decir, cuando nosotros vayamos a tirar algo a la basura, por muy obvio que sea que eso lo vayamos a tirar a la basura, solo nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Realmente no lo puedo utilizar? Y pensemos si le podemos dar una vuelta, porque incluso con la piel de plátano se pueden hacer recetas. Entonces, yo sé que hay veces que no es fácil y a veces pues hay que pensar un poquito más, pero antes de tirar, yo qué sé, pues eso, el tallo del brócoli o cualquier cosa, la piel de las patatas, pensemos, ostras, ¿realmente esto se va a la basura o puedo hacer algo con ello? Y eso yo creo que nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza y sobre todo nos va a ahorrar mucho dinero. Y Beatriz, sí. No, estaba reflexionando sobre que quizás nos deberían poner las cosas más fáciles, o sea, a nivel hogar está claro todo lo que podemos hacer, que estaría fenomenal tener más creatividad gracias a que nos estén enseñando, ¿no? Desde el cole, cómo podemos cocinar, o sea, es una herramienta indispensable para saber qué hacer con la comida y tratar de evitarla. Pero es cierto lo que comentaba Claudia, o sea, nuestro día a día no está enfocado en esto, en mejorar el sistema alimentario. La de los que estamos aquí hoy en esta conversación sí, pero la gente está en otra. Entonces, el pensar en cómo desde la industria nos pueden dar soluciones más convenientes, pero que sean mejores, porque si todo depende del consumidor final, que ya tiene sus preocupaciones, creo que no va a poner suficiente esfuerzo en ello, vamos. Nuestra abuela tenía tiempo de fermentar, escabechar y todo esto, y yo por suerte he crecido en ese entorno, pero desconfío de que yo como abuela o madre vaya a ser así. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que justamente, o quizá volvemos a como el tema de valor, el coste, darle el valor que tiene el cocinar también nos puede animar a nosotros a cocinar más, ¿no? O sea, un poco, al final el tiempo también es dinero y el dinero es tiempo, entonces yo creo que buscar tiempo en cocinar y en buscar esos proveedores que nos permitan también aprovechar el producto es importante, porque a veces es que tristemente vas al supermercado y ya no hay ni tallo de brócoli ni hojas de puerro que aprovechar. Así que yo creo que también el tiempo individual, aunque hemos dicho que esto es algo más allá de un trabajo de personas, es importante. Y bueno, o sea, me encantaría quedarme un buen rato más hablando, porque yo creo que han surgido muchas ideas que hemos podido trabajar muy poquito, pero yo creo que era lo bueno de hoy, ¿no? Empezar a bombardear problemáticas, retos, intereses, posibles soluciones, incluso casos de ejemplos inspiradores que animen a otras personas a empezar a trabajar. Yo me quedo con algunos detalles, ¿no? El primero, y que me ha gustado mucho y voy a reincidir todo el rato, es la importancia de trabajar en comunidad, en equipo, en generar sinergias, ¿no? En generar ecosistemas y cambiar el sistema alimentario para poder plantear soluciones a los nuevos retos, ¿no? Luego se ha mencionado, y sin decirlo quizá la palabra, pero nos lo hemos mencionado mucho todos, es la educación, ¿no? La educación tanto del consumidor, pero incluso de las instituciones, y hacer una labor casi de comunicación y de transparencia, ¿no? en este tema. Y creo que sobre todo también, y básico, es consumir local, ¿no? A nivel ya tanto también de consumidor, pero incluso de industrias, y generar pues bueno, iniciativas que promuevan el ecosistema local. Así que nada, agradeceros Claudia, Fabián y Beatriz estar aquí hoy, ha sido un rato súper agradable. Agradeceros también a los que habéis estado detrás de la pantalla escuchándonos y compartiendo, bueno, pues de todo, links, de proyectos, noticias, y animaros a que el siguiente QR que os va a aparecer en pantalla servirá para mencionar otros jóvenes que conozcáis que puedan compartir con nosotros en estos ratitos sus proyectos. Y nada, pues comentaros que el siguiente webinar, el siguiente evento que tendremos será sobre jóvenes y estrellas Michelin. Os animo a que os apuntéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias, Muchas gracias, un placer. Chao.